Cordial saludo, mi nombre es Fausto Sáenz y los voy a acompañar en este módulo denominado Ordenamiento Ambiental del Territorio. Conocer y organizar el territorio en donde vivimos es fundamental para asegurar el mantenimiento y la continuidad de los recursos que tiene dicho territorio a largo plazo y por otra parte mantener un aprovechamiento eficiente de las actividades productivas y de los recursos naturales que encontramos en este territorio. Por otra parte, nos permitirá asegurar el bienestar de la población a largo plazo a partir de la identificación de aquellos elementos que proveen los principales servicios ecosistémicos de los cuales depende la población y evitar de esta manera algunos conflictos por el uso de dicho territorio. En este contexto, el ordenamiento territorial se convierte en una herramienta fundamental para la planificación de dicho territorio, para usarlo de una manera eficiente y sostenible. Y esta planificación debe considerar distintas dimensiones o distintos aspectos, entre los cuales encontramos aspectos políticos, aspectos sociales, culturales, económicos y especialmente ambientales, que debe mantener un equilibrio entre cada uno de ellos. Es decir, estas dimensiones deben ser consideradas de una manera equitativa y equilibrada para poder tener un ordenamiento territorial realizado de la manera más eficiente. La ordenación entonces del territorio generalmente está a cargo o liderada por los entes territoriales, especialmente las autoridades municipales, buscando propender o mejorar la calidad de vida de su población y pues generar un equilibrio entre sus habitantes y los recursos naturales que se encuentran en dicho territorio. En la imagen podemos ver algunos de los efectos de una mala planeación de un territorio en particular, en donde podemos encontrar en primer lugar pues, la contaminación de los recursos hídricos o procesos de deforestación o pérdida de coberturas forestales, también procesos de riesgo o amenazas para la población, como por ejemplo la presencia de incendios o la amenaza o riesgo por avalanchas, la mala ubicación de pronto de actividades productivas en zonas que no son aptas para dicho tipo de uso, o un crecimiento desmedido de las zonas urbanas o de esa infraestructura. Dicha planeación o dicha ordenación debe basarse entonces en un diagnóstico del paisaje, es decir, identificar inicialmente esos diferentes espacios o diferentes componentes que conforman dicho territorio y de esa manera poder llegar a identificar sus necesidades de conectividad tanto para la infraestructura urbana como para aquellos elementos naturales que son los que proveen los servicios ecosistémicos de la población. Pero antes de pasar a revisar cómo se desarrolla el ordenamiento territorial, es importante revisar algunos conceptos, entre ellos el concepto del paisaje, el cual puede ser, digamos, abordado desde dos puntos de vista o desde dos contextos diferentes. Un contexto inicial un poco más contemplativo, entendiendo el paisaje como aquella extensión de terreno visto desde un lugar determinado, en donde pues, se destaca esos lugares que son muy llamativos por su belleza escénica, por contemplar o considerar distintos elementos naturales. Y ya dentro de lo que tiene que ver con la ecología del paisaje, hacemos referencia a que este concepto corresponde a aquella área determinada de terreno compuesta por distintos elementos ecosistémicos que pueden ser tanto naturales como antrópicos. Los paisajes pueden ser agrupados sus características en distintas clases. Podemos encontrar unos paisajes naturales, como en esta imagen que corresponde al páramo de Sumapaz,
en donde son aquellos territorios que no han sido intervenidos por el hombre. En este caso, pues un paisaje o un ecosistema de páramo en donde está compuesto por distintos componentes, valga la redundancia, como por ejemplo las montañas o las geoformaciones, algunos elementos de fuentes hídricas como esta laguna, la vegetación, en este caso pues los frailejones y otras especies de páramo, y también pues los animales que habitan en dicho territorio. Y encontramos también otro tipo de paisajes que son los paisajes antrópicos, que los cuales han sido pues altamente modificados o transformados por parte del hombre, que originalmente correspondían a algunos ecosistemas naturales, bien sea una sabana, un bosque o un humedal, y que poco a poco fueron siendo modificados por el hombre para establecer distintas infraestructuras en términos de construcciones para habitación, digamos, para habitar dichas construcciones, o que también presentan una infraestructura de conectividad como las vías, carreteras que permiten la movilidad de la gran cantidad de población que generalmente vive en estas zonas. Por otra parte, también podemos encontrar otro tipo de paisajes que son ya un poco más intermedios, en donde, pues, a pesar de que se ha presentado alguna transformación por parte del hombre, aún se encuentran algunos elementos naturales. Generalmente, pues, estos son denominados paisajes rurales, en donde encontramos, pues, algunas zonas relacionadas con sistemas agropecuarios, bien sean cultivos o zonas de potreros para el mantenimiento de la ganadería, pero también algunas áreas que mantienen como sus componentes originales en términos de la vegetación, en donde pues obviamente podemos encontrar también fauna asociada en estos sectores, alguna infraestructura básica desarrollada por el hombre en términos de viviendas o de movilidad también en términos de vías o carreteables, también incluso infraestructura desarrollada en términos de recreación, como lo podemos ver en el caso de estas canchas de fútbol, campos de golf, entre otras situaciones. El paisaje está compuesto por distintos elementos que pueden ser también denominadas unidades del paisaje, que son aquellas porciones que pueden ser clasificadas por contener elementos o por estar compuestas por características muy similares, es decir, que las hacen homogéneas entre sí en dicho espacio. Entonces, estas unidades o esas porciones pueden corresponder a componentes bióticos, es decir, aquellos componentes que hacen parte de organismos vivos, bien sea flora o fauna, componentes abióticos ya relacionados con el suelo, el agua, el clima, o aquellos componentes antrópicos que pues, son los que han sido construidos, elaborados por el hombre. En esta imagen pues podemos ver los tres distintos componentes o elementos que hacen parte del paisaje. Entonces podemos iniciar por mencionar los componentes abióticos, como ya lo habíamos destacado en la diapositiva anterior. Entonces las montañas o las formaciones rocosas, el clima, la nubosidad, el agua, y aquellos componentes bióticos pues que hacen parte de esos organismos vivos como los ecosistemas que se encuentran en dicho paisaje, bien sea un bosque, bien sea pues la fauna que compone dicho paisaje, y ya aquellos elementos antrópicos en donde están pues la infraestructura de las viviendas, de las zonas de recreación, de las zonas de movilidad, vías, carreteras, entre otros. Y pues otro tipo de infraestructura que lleva servicios públicos a dicha población. En este sentido, pues el paisaje puede ser visto dependiendo de la escala, que pues es un componente pues bastante importante en el caso del ordenamiento territorial y de la ecología del paisaje. Si vemos ese territorio en una escala muy grande, pues vamos a encontrar que el paisaje se hace mucho más homogéneo, donde es pues más complejo identificar aquellos componentes de dicho paisaje, donde no es fácil identificar
con claridad qué componentes están en dicho territorio. Si nos vamos acercando cada vez más a esta zona, por ejemplo, en este caso, para contextualizar un poco, corresponde a una imagen del municipio de Chía, Cundinamarca, eh, y esta imagen del centro pues correspondería más o menos a esta porción que está acá en la imagen de la izquierda, en donde ya en una escala un poco más detallada podemos empezar a identificar aquellas zonas de agregación urbana o de infraestructura, como algunas bodegas, algunas vías y también algunos componentes naturales que pueden corresponder a potreros o zonas de cultivos y de pronto también algunos elementos ya naturales, de pronto remanentes o parches de bosque. Y a medida que pues, nos vamos acercando un poco más a dicho territorio, pues nos es mucho más fácil identificar esas características que hacen a ese paisaje mucho más heterogéneo, en donde pues vemos con mayor claridad cómo están distribuidos esos componentes en términos de infraestructura y de elementos naturales de dicho paisaje. Cuando analizamos un territorio en particular, vemos que esas unidades del paisaje que vimos anteriormente están compuestas por distintos elementos, elementos del paisaje, entre los cuales pues tenemos el clima, donde pues se va a describir la temperatura, precipitación, humedad relativa y otras variables pues que componen o hacen, digamos, particular dicho territorio en términos climáticos. Tenemos también las características de los suelos que pues, nos van a definir la vocación de cada una de esas zonas o de cada uno de esos sectores de ese territorio a partir de esa composición de los suelos. Y tenemos también pues, la geomorfología y la fisiografía, que pues, es la descripción de esa superficie y de pues, el relieve que se encuentra en ese territorio, que pues, también es de bastante importancia para definir aquellos usos permitidos y pues la vocación o la definición de esos usos que se debe generar en dichas zonas. Y por otra parte, pues tenemos los biomas, que son esas grandes congregaciones de ecosistemas o de elementos naturales que pues nos van a definir también de alguna forma qué vocación o qué acciones se pueden desarrollar en dicho territorio sin afectar pues, esos elementos naturales que pues, son los que sustentan esos servicios ecosistémicos. Y por otra parte, pues el uso actual que se hace de ese territorio en términos de pues, las actividades, bien sea agropecuarias o de aprovechamiento económico que se tienen en dicho territorio. Vamos ahora a realizar un ejercicio o a contextualizar un poco más de una manera práctica esos elementos del paisaje o del territorio que deben ser tenidos en cuenta para la planificación o el ordenamiento territorial. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar la imagen del municipio de Chía, que ya vimos en una de las diapositivas anteriores, y vamos a tratar de ubicar o de identificar en qué sectores están ubicados cada uno de estos elementos que tenemos en estos recuadros. Entonces, empezando por el centro urbano, entonces hace referencia a aquella agregación de la principal infraestructura urbana, de viviendas, de empresas, de vías, que la encontraríamos en este sector central de la fotografía. Ya yéndonos hacia los componentes geomorfológicos y fisiográficos, pues las montañas podríamos encontrarlas en la zona occidental y oriental de la fotografía o del municipio de Chía, en donde pues se destaca por su relieve en la imagen la ubicación de dichas montañas, donde vemos también que hay la presencia de algunos elementos naturales, que pues ya los vemos un poco más adelante. Importante también considerar en el ordenamiento territorial la presencia de algunas áreas con unos regímenes de usos particulares, como son los resguardos indígenas. En este caso, en esta porción del territorio, asociada también hacia la montaña que acabamos de ver, se presenta un resguardo indígena de la etnia muisca. También considerar los elementos relacionados con
sistemas naturales de fuentes hídricas como los ríos o las quebradas, que pues, por la escala de esta fotografía pues, no se pueden ver algunos que generalmente bajan de las montañas, pero acá alcanzamos a apreciar lo que es el río Bogotá, que pues viene en su curso desde el norte hacia el sur, bordeando esta zona urbana del municipio de Chía. Tenemos por otro lado los sistemas productivos que pues hacen ver, digamos, le dan una imagen a este territorio como de colcha de retazos, que los encontramos acá con estos verdes claros y oscuros, los cuales pueden pertenecer a cultivos de hortalizas, de flores o incluso de sistemas de ganadería con potreros. Tenemos algunas plantaciones forestales que en la imagen, al igual que las zonas de bosque, se ven un poco más oscuras. En este caso los encontramos en este sector y en este otro que generalmente corresponden a plantaciones forestales de eucaliptos. Zonas de bosques naturales que las encontramos generalmente asociadas también a las montañas o a las zonas de relieve o de pendiente más pronunciada. Tenemos algunos conjuntos residenciales que ya no están, que digamos que podrían asociarse a los centros urbanos, pero pues en realidad se encuentran un poco más asociados a las zonas periurbanas, que los podemos encontrar en esta zona, que son pues esas construcciones o infraestructura ya un poco más hacia la montaña. Y por otra parte, un área protegida que en este caso hace parte de los cerros orientales de Bogotá, que se encuentra en este sector. Entonces encontramos elementos también del paisaje ya de características abióticas como el clima, entonces digamos aquellos parámetros o variables que hacen o que son representativos de este clima de la sabana o del altiplano cundiboyacense. Los suelos también que se encuentran en estos territorios y pues la variedad en el relieve que encontramos entre zonas planas a aquellas zonas un poco de pendiente más pronunciada. Ya con estas ideas y conceptos en mente, podemos entrar a lo que tiene que ver con el diagnóstico del territorio como la parte fundamental o básica del ordenamiento territorial. Para este diagnóstico entonces tenemos que abordar distintas dimensiones o sistemas, como en el caso del sistema biofísico, que es una combinación de esos elementos bióticos y los elementos abióticos, en donde la idea es poder espacializar cada uno de estos ítems o elementos, como en el caso del clima, con el caso de la distribución de las aguas o la red hídrica dentro de ese territorio, todo el tema de la geomorfología, el relieve y los tipos de suelo, la distribución espacial de las actividades socioeconómicas a partir de las coberturas y los usos actuales que se vienen realizando en términos de las actividades productivas en dicho territorio, y también la ubicación de las posibles amenazas naturales y riesgos de desastres relacionados con avalanchas o inundaciones o este tipo de riesgos o amenazas que pueden afectar a la población que habita en este territorio. Y también muy importante, definir la zonificación ambiental a partir de esos factores del paisaje que hacen parte del entorno natural y que determinan en últimas pues esos servicios ecosistémicos que se prestan o se obtienen en dicho territorio. Adicionalmente a la dimensión biofísica, pues tenemos otras dimensiones o sistemas que deben ser incorporados en ese diagnóstico, en donde tenemos el sistema social, en donde deben ser tenidas en cuenta y también incorporadas en una espacialización para poder tener una planificación correcta del territorio. Por ejemplo, ítems relacionados con la densidad y el crecimiento poblacional, la ubicación de las zonas urbanas y zonas de vivienda, el desarrollo de toda la infraestructura dentro del territorio, las redes viales, las redes eléctricas, los sistemas de acueducto y alcantarillado, entre otras.
y también lo que tiene que ver con la infraestructura para el funcionamiento urbano-rural en términos de la movilidad o el transporte de bienes y de productos, principalmente agrícolas, para el sostenimiento de las poblaciones. Tenemos también el sistema de funcionamiento espacial, en donde se tienen en cuenta esas relaciones económicas de producción entre las zonas urbanas y rurales, las relaciones sociales que se presentan en los asentamientos, principalmente en torno de promoción, por ejemplo, y mejoramiento del empleo, de prestación de servicios, entre otras, y también las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales, es decir, no solamente ver este territorio al interior, sino ver esa conectividad y ese relacionamiento con territorios cercanos, cómo tiene, digamos, una influencia sobre la economía y pues todas las características que hemos venido mencionando. Y también el subsistema o la dimensión económica en términos de las actividades socioeconómicas principales que se desarrollan en este territorio, la ubicación de esas actividades, el desarrollo social nuevamente en términos de vías, transporte y una zonificación de la productividad, es decir, en donde de alguna manera se ubique o se sugiera la ubicación de esos principales sistemas productivos para que no entren en conflicto con otro tipo de usos de la tierra relacionados, por ejemplo, con la conservación. Refiriéndonos ya a aquellos soportes normativos que eh, le dan base al ordenamiento territorial en nuestro país, pues las leyes que han de alguna manera orientado, determinado el ordenamiento territorial en Colombia, pues son la Ley 388 de 1997 y la Ley 1454 del 2011. En estas leyes pues se han determinado una serie de objetivos que son los que persiguen o buscan estas acciones de ordenamiento territorial, como en el caso de promover el ordenamiento del territorio y el uso equitativo y racional del suelo, promover la preservación y defensa del patrimonio tanto ecológico como cultural, garantizar la utilización del suelo considerando la función social de la propiedad, entre otros objetivos que pueden ustedes ver en esta diapositiva. Y también establece una serie de principios que son los que rigen o los que funcionan como pilares básicos para el ordenamiento territorial, en donde tenemos la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, en donde pues obviamente es necesario ver cuál es el beneficio principal hacia la mayor parte de la comunidad, no, digamos, dejando de lado un poco ya el interés individual, sino prima más ese interés general que beneficia a una comunidad y por otra parte también una distribución equitativa tanto de las cargas como de los beneficios obtenidos a partir de dicho territorio. Es importante también considerar aquellos determinantes del ordenamiento territorial, considerando a dichos determinantes como aquellas normas de jerarquía superior, es decir, que están por encima de otras normas, en donde tenemos, por ejemplo, que tener en cuenta el patrimonio cultural de la nación, aquella normatividad o determinantes relacionados con ese patrimonio cultural. Eh, Determinantes relacionados con el interés público y social, que lo veíamos de alguna manera en uno de los principios que mencionamos en la diapositiva anterior. También aquellos determinantes en cuanto a las áreas protegidas de los sistemas nacionales y regionales, digamos que en sus diversas categorías, los planes integrales de desarrollo metropolitano, que pues también de alguna manera orientan y regulan pues esos usos y cómo se sugiere que se haga ese desarrollo en cada uno de los territorios, la infraestructura vial y de servicios públicos, el riesgo de desastres y aquellas otras áreas de manejo espacial y de importancia ecosistémica
que a pesar de que no hacen parte o que no han sido definidas o declaradas como áreas protegidas, también tienen unos componentes y unos elementos de especial importancia en términos de la conservación. A partir de estos determinantes, esos objetivos y principios definidos por estas leyes que regulan o definen el ordenamiento territorial, se plantean los instrumentos o herramientas de planificación, dentro de los cuales pues, el más conocido es el que se conoce, el que se denomina Plan de Ordenamiento Territorial, el cual puede clasificarse dependiendo la cantidad de habitantes que tengamos en cierto territorio. Entonces, vamos a hablar de un plan de ordenamiento territorial o POT en aquellos territorios o ciudades que tengan una población superior a los 100.000 habitantes. Cuando nos referimos a un territorio en donde la población es inferior a los 100.000 habitantes, pero supera los 30.000 habitantes, hablamos de lo que corresponde a los planes básicos de ordenamiento territorial. Y cuando el territorio tiene una población inferior a los 30.000 habitantes, entonces nos referimos a aquellos EOTs o esquemas de ordenamiento territorial. Entonces, donde estos instrumentos deben incorporar elementos relacionados con el desarrollo urbano, desarrollo rural, el medio ambiente y obviamente considerar aquellos elementos que pueden generar algún riesgo y amenaza para la población. Pero los planes y planes de ordenamiento territorial no son los únicos instrumentos de planificación del territorio. Encontramos otros instrumentos y herramientas que deben ser también consideradas y que tienen una categoría también de determinante ambiental, como por ejemplo los PONCAS o los planes de ordenamiento y manejo ambiental de las cuencas hidrográficas, los planes de manejo ambiental de las microcuencas y los planes de manejo ambiental de los acuíferos, los cuales constituyen precisamente esos instrumentos de planeación para un adecuado uso del suelo, pero están enfocados más a aquello recurso hídrico, a las cuencas y microcuencas que se encuentran en un territorio en particular. Y por otro lado, tenemos lo que se conoce como la estructura ecológica principal, que corresponde al sistema de áreas del territorio que aseguran, digamos, la provisión de servicios ecosistémicos y la funcionalidad de todo ese territorio en términos ecológicos, que de alguna manera también van a sustentar el bienestar de la población a largo plazo. Entonces, estos son otros instrumentos que deben ser considerados y tenidos en cuenta cuando hacemos referencia al ordenamiento territorial. Pero pues antes de finalizar es importante también recalcar que este ordenamiento territorial no solamente se enfoca o puede ser realizado, desarrollado en unos grandes territorios, es decir, para las jurisdicciones de municipios o incluso departamentos o de las mismas cuencas, sino que también muchos de estos elementos pueden ser abordados también en una escala muy local o a una escala de predio, buscando precisamente un manejo eficiente y sostenible de estos predios para, por un lado, asegurar la conservación de los recursos que tenemos en términos ecosistémicos, de esos elementos naturales, y también buscando de alguna manera la sostenibilidad de los sistemas productivos que tenemos en en este predio. Bueno, les agradezco por este espacio y estaremos atentos a resolver las inquietudes que surjan de esta información en nuestros encuentros sincrónicos. Muchas gracias.